Por desesperación, madre soltera acepta una noche con un millonario y su destino da un giro inesperado. Las montañas de los Andes colombianos se alzaban imponentes, cubiertas de un verde infinito que parecía mezclarse con el cielo. Los cafetales extendían su aroma por todo el valle, y el aire fresco traía consigo la promesa de un día lleno de trabajo. En medio de este paisaje de postal, donde la naturaleza parecía resplandecer, la vida de Marlene transcurría con un peso constante en sus hombros. Marlene, una mujer de apenas 32 años, vivía en una pequeña casa humilde al pie de las montañas, junto con su hija Clara, de 6 años. Clara era su mayor motivo para seguir adelante, pero también su mayor preocupación. La niña había nacido con asma severa, una condición que requería tratamientos médicos constantes y costosos. Cada crisis de Clara era como un puñal en el corazón de Marlene, que se sentía impotente al no poder ofrecerle a su hija la estabilidad que necesitaba. Trabajaba como empleada doméstica en la Hacienda Esmeralda, una enorme propiedad rodeada de campos de café y jardines diseñados con una perfección casi irreal. La mansión pertenecía a Vicente Santoro, un hombre cuyo nombre era conocido en toda la región. Era un millonario enigmático, dueño de una red de minas de esmeraldas que abastecían a los mercados más exclusivos del mundo. Pero Vicente era también un hombre reservado, casi inaccesible. Se decía que su corazón se había endurecido con el tiempo y que prefería la compañía de su soledad a la de cualquier ser humano. Cada día, Marlene recorría el largo camino desde su casa hasta la hacienda. A veces llevaba a Clara consigo, cuando las crisis de asma no le permitían dejarla sola. Ese trayecto era siempre un recordatorio de su realidad, el contraste entre la riqueza de la hacienda y la pobreza de su propia vida era abrumador. Aún así, nunca se quejaba. Su objetivo era claro: trabajar, ahorrar lo poco que podía y asegurarse de que Clara tuviera una oportunidad de salir adelante. «Mamá, ¿hoy vas a traerme un cuento nuevo?», preguntó Clara una mañana mientras Marlene la vestía con un vestido sencillo pero limpio, cosido y remendado con sus propias manos. «Claro que sí, mi amor. Tal vez encuentre algo en la biblioteca de la hacienda». «Hay libros viejos que nadie lee», respondió Marlene, intentando mantener una sonrisa a pesar del nudo en su garganta. El trabajo en la hacienda era arduo. Marlene se encargaba de limpiar los interminables salones, mantener el orden en los pasillos llenos de antigüedades y atender cualquier pedido que surgiera. Aunque su jornada comenzaba al amanecer y terminaba al anochecer, lo que realmente la desgastaba no era el cansancio físico, sino la constante preocupación por Clara. Una tarde, mientras limpiaba uno de los ventanales del segundo piso, Marlene miró hacia el horizonte. Desde esa altura, las montañas parecían aún más majestuosas, y por un momento sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Esperanza porque sabía que, de alguna manera, encontraría una solución para Clara. Desesperación porque no sabía cómo. Cuando terminó su jornada, se acercó a la administración para preguntar por su salario. Habían pasado 3 semanas desde el último pago, y ella ya no tenía dinero para comprar los medicamentos de Clara. «Disculpe, don Mario, ¿sabe si el pago estará listo esta semana?», preguntó con voz tímida al administrador de la hacienda, un hombre corpulento y de mirada severa. «Todavía no, Marlene. Don Vicente no ha aprobado los pagos. Tendrás que esperar». Marlene apretó los labios para no decir nada más. Sabía que discutir no serviría de nada, pero mientras bajaba la mirada, sus manos temblaban. El dinero era lo único que podía garantizar que Clara respirara con normalidad, y no podía esperar más. Al llegar a casa esa noche, encontró a Clara tosiendo suavemente mientras jugaba con un muñeco viejo que Marlene había encontrado en el desván de la hacienda. «Mamá, ¿crees que algún día podremos vivir en una casa grande como la hacienda?», preguntó Clara, sin dejar de mirar el muñeco. Marlene sintió un nudo en el estómago. Se sentó junto a su hija, acariciándole el cabello y fingiendo una confianza que no sentía. «No sé, mi amor, pero lo que sí sé es que un día todo esto va a mejorar. Te lo prometo». Esa noche, mientras Clara dormía, Marlene se quedó despierta mirando el techo de su pequeña casa, buscando en su mente una solución, un milagro, algo que pudiera cambiar sus circunstancias.
Con el corazón apretado, tomó la decisión de hablar con Vicente directamente al día siguiente, aunque sabía que eso podría costarle su trabajo. Marlene no pudo dormir esa noche. El techo de madera de su pequeña casa parecía pesarle más que nunca, mientras la brisa fresca de la montaña entraba por las rendijas de la ventana. Sus pensamientos giraban en torno a Clara. Las medicinas se habían acabado y sabía que no podía permitirse otra semana sin el tratamiento que su hija necesitaba desesperadamente. Había tomado una decisión: hablaría con Vicente Santoro al día siguiente. Aunque él parecía distante y frío, era su última esperanza. Al día siguiente, al terminar su jornada, Marlene limpió el sudor de su frente y tomó aire profundamente antes de subir las escaleras hacia el despacho principal. Nunca antes había hablado directamente con Vicente. Había algo intimidante en él, su mirada, siempre seria, y su forma de caminar, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sin embargo, Marlene sabía que no tenía elección. Golpeó la puerta con suavidad. ¿Quién es?, preguntó una voz grave desde el otro lado. Soy Marlene, señor. Quería hablar con usted, si es posible. Tras un breve silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a Vicente Santoro de pie frente a ella. Vestía una camisa blanca perfectamente planchada y un pantalón oscuro. Su mirada penetrante se posó en Marlene, analizando cada detalle. Adelante, dijo, dando un paso hacia un lado para dejarla pasar. El despacho era amplio, con estanterías llenas de libros y una gran ventana que dejaba entrar la luz del atardecer. Vicente se sentó detrás de un escritorio de madera oscura y la señaló con la mano para que tomara asiento frente a él. «Dime, ¿qué necesitas?», preguntó, sin rodeos. Marlene tragó saliva, intentando reunir el valor para hablar. «Señor, sé que esto puede parecer inapropiado, pero estoy desesperada. Mi hija Clara está enferma. Tiene asma y necesita medicamentos, pero no puedo permitírmelos. Solo quería saber si podría adelantarme un poco del salario. Prometo trabajar más horas para compensarlo». Vicente la observó en silencio, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos frente a su rostro. Sus ojos oscuros parecían escudriñar cada palabra que había dicho. Finalmente, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. «Tu hija. Clara. La he visto un par de veces en el jardín. Es una niña muy alegre», comentó, casi en un murmullo. Luego se giró hacia Marlene. «Pero no estás aquí solo por un adelanto, ¿verdad?». «No sé a qué se refiere, señor». Vicente dio un paso hacia ella, cruzando los brazos. «Lo que quiero decir es que la situación es más grave de lo que estás dispuesta a admitir. Y me pregunto si estás preparada para hacer lo que sea necesario por tu hija». Marlene sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía a dónde quería llegar Vicente, pero había algo en su tono que la inquietaba. «Haría cualquier cosa por ella, señor», respondió con firmeza, aunque en el fondo, su voz temblaba ligeramente. Vicente permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando algo. Finalmente, habló. «Tengo una propuesta para ti». Marlene lo miró, sin saber qué esperar. «Quiero que pases una noche aquí, conmigo. Solo tú y yo, hablando. No habrá nada más, te lo aseguro. No te tocaré, ni haré nada que te haga sentir incómoda. Solo quiero tu compañía». Marlene abrió los ojos, incrédula. ¿Había escuchado bien? ¿Mi compañía? No entiendo. «No necesitas entenderlo, Marlene», interrumpió Vicente, caminando de nuevo hacia su escritorio. «Lo que necesitas saber es que estoy dispuesto a pagarte una suma considerable por esa noche. Una suma que podría cubrir las medicinas de Clara y mucho más». El corazón de Marlene latía con fuerza. La propuesta era extraña, por no decir otra cosa. Pero había algo en los ojos de Vicente que parecía sincero. Sin embargo, su mente se debatía entre el desconcierto y el miedo. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Vicente sonrió apenas, una mueca que no alcanzaba a suavizar sus facciones severas.
Porque creo que eres la única persona en este lugar que no me ve como un billete con piernas. Y necesito hablar con alguien que sea real. Las palabras la tomaron por sorpresa. Por un momento, sintió que había algo más detrás de la fachada rígida de aquel hombre. Pero aún así, la incertidumbre la consumía. No sé si puedo aceptar algo así, señor. Es extraño. Vicente se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. No voy a obligarte a nada, Marlene. Pero si aceptas, el dinero será tuyo al instante. Y si en algún momento te sientes incómoda, puedes irte. La decisión es completamente tuya. Marlene bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos. Pensó en Clara, en las noches en vela escuchando su respiración dificultosa, en los medicamentos que ya no podía comprar. Sabía que estaba entre la espada y la pared. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó en voz baja, sin levantar la mirada. Lo suficiente para cubrir las deudas del hospital y asegurar un buen tratamiento para tu hija durante los próximos meses. La respuesta fue suficiente para que Marlene tomara aire profundamente. Su orgullo le gritaba que se levantara y se marchara, pero el amor por Clara la obligaba a quedarse. Está bien, señor. Acepto. Vicente asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Bien. Nos veremos esta noche a las 8, aquí mismo. Marlene se levantó, con las manos temblorosas y el corazón en la garganta. Mientras salía del despacho, no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto. Y aunque la decisión estaba tomada, el eco de las palabras de Vicente seguía resonando en su mente, como si escondieran algo más que aún no lograba entender. Marlene llegó al gran salón de la hacienda exactamente a las 8, como Vicente le había indicado. Había intentado convencer a su corazón de que se calmara durante todo el trayecto desde su casa, pero no lo había logrado. Sus manos estaban frías y su mente no dejaba de preguntarse por qué un hombre como Vicente Santoro, rodeado de riqueza y poder, querría pasar una noche hablando con ella. Cuando entró al salón, Vicente ya estaba allí, de pie junto a una botella de vino y 2 copas sobre una pequeña mesa. Vestía de manera más informal que de costumbre, una camisa azul remangada y unos pantalones oscuros. No había rastro de su habitual expresión severa, en su lugar, su rostro mostraba una calma que, para Marlene, resultaba casi desconcertante. «Has llegado a tiempo», dijo Vicente, esbozando una pequeña sonrisa. «Siempre intento ser puntual», respondió Marlene, con una voz que intentaba sonar firme, aunque la inseguridad la delataba. Vicente señaló una puerta de cristal que conducía al gran terraza de la mansión, desde donde se podía ver toda la extensión de las montañas. «Vamos afuera. La noche está despejada, y hay algo en las estrellas que siempre me tranquiliza», dijo, mientras recogía las 2 copas y el vino. Marlene lo siguió en silencio, sintiendo que con cada paso sus dudas y miedos crecían. La terraza era un espacio amplio, con una mesa de mármol al centro y sillones cómodos rodeados de plantas en macetas perfectamente cuidadas. La luna llena iluminaba el lugar con una luz suave, y el sonido de los grillos llenaba el aire. «Siéntate, por favor», dijo Vicente, mientras llenaba ambas copas. Marlene tomó asiento en el extremo del sillón, tratando de mantener la distancia. Vicente se sentó frente a ella, dejando la botella sobre la mesa, y le entregó una de las copas. «No tienes que beber si no quieres. No estoy aquí para obligarte a nada, Marlene». «Gracias», murmuró ella, tomando la copa con ambas manos, más por nerviosismo que por intención de beber. El silencio se instaló entre ellos por un momento, solo interrumpido por el sonido del viento que pasaba entre las plantas. Marlene se sintió obligada a romperlo. «No entiendo por qué me pidió que viniera esta noche, señor Santoro». Vicente soltó una leve risa, sin rastros de burla, más bien de resignación. «Para ser honesto, yo tampoco lo entendía del todo al principio. Pero luego me di cuenta de que llevo tanto tiempo encerrado en esta mansión que me he olvidado de cómo es hablar con alguien de verdad. Todos a mi alrededor quieren algo de mí, dinero, conexiones, poder. Pero tú no me miras de esa forma». Marlene lo observó, sorprendida por su honestidad.
Había algo en su tono que le resultaba extraño, como si estuviera luchando contra algo que no podía nombrar. ¿Y por qué no habla con su familia?, preguntó ella, casi sin pensar. La pregunta pareció golpear a Vicente como una roca. Bajó la mirada hacia su copa, girándola entre sus dedos, mientras su mandíbula se tensaba. Mi familia, comenzó, después de una pausa prolongada, mi esposa murió hace 5 años. Fue un accidente, un estúpido accidente en la carretera. Desde entonces, no sé cómo ser cercano a nadie. Ni siquiera a mi hijo. Marlene abrió los ojos con sorpresa. No sabía que Vicente tenía un hijo, y menos aún que había perdido a su esposa. Sintió una punzada de tristeza por él, pero también una conexión inesperada. Lo siento mucho. No sabía que tenía un hijo. Vicente asintió, todavía mirando la copa. Daniel tiene 8 años. Vive con los padres de mi esposa. Después de su muerte, pensé que era lo mejor para él. Pero ahora, cada día me pregunto si tomé la decisión correcta. El peso de sus palabras llenó el aire. Por primera vez, Marlene vio a Vicente no como un hombre poderoso e inalcanzable, sino como alguien roto, igual que ella. Sin pensarlo mucho, empezó a hablar. Yo también sé lo que es sentirse sola, confesó, mirando al cielo, como si buscara respuestas entre las estrellas. Salí de un matrimonio que me estaba destruyendo. Pensé que nunca iba a poder hacerlo, pero lo hice por Clara. Ella me dio la fuerza que yo misma no tenía. Vicente levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la franqueza de sus palabras. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Marlene tomó aire, cerrando los ojos por un momento. Mi ex esposo era violento. Nunca con Clara, pero sí conmigo. Me hacía sentir pequeña, insignificante. Hasta que un día, después de una discusión, supe que no podía seguir allí. Esa noche empaqué nuestras cosas y me fui. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la mejor. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. Vicente se inclinó hacia adelante, dejando su copa sobre la mesa. Eres más fuerte de lo que crees, Marlene. Lo que has hecho por tu hija es algo que muchas personas no tendrían el valor de hacer. Marlene lo miró, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Había algo en el que empezaba a derribar las barreras que ella había construido a su alrededor. Usted también, señor Santoro. Creo que, en el fondo, solo quiere ser un buen padre para Daniel. Vicente dejó escapar un suspiro y se apoyó contra el respaldo del sillón. Tal vez tengas razón. Tal vez esta noche era lo que necesitaba para darme cuenta de que aún puedo intentarlo. Marlene sonrió levemente, y por primera vez desde que había llegado, se sintió cómoda. El viento sopló suavemente, y las estrellas brillaron aún más intensamente sobre ellos. Sin saberlo, ambos acababan de dar el primer paso hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. La brisa fresca de las montañas soplaba suavemente sobre la terraza, trayendo consigo el aroma a café y flores que siempre llenaba el aire en las noches de Boyacá. Vicente y Marlene permanecían en silencio, mirando las estrellas que brillaban con intensidad sobre el cielo despejado. Habían compartido confesiones profundas, cargadas de dolor, pero también de algo que ambos comenzaban a reconocer, una conexión inesperada que parecía superar cualquier lógica. Vicente giró la cabeza hacia Marlene, observándola en silencio. Ella estaba absorta mirando al horizonte, con una expresión que mezclaba serenidad y vulnerabilidad. En ese momento, él se dio cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ahora. Esa mujer, sencilla y fuerte, lo había tocado de una manera que nadie más había logrado en años. Marlene, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Ella giró hacia él, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas. Sí, señor Santoro. Él esbozó una sonrisa casi imperceptible. Por favor, ya no me llame señor Santoro. Solo Vicente. Marlene parpadeó, algo sorprendida, pero asintió. Está bien. Vicente. El nombre salió de sus labios con una suavidad que lo desarmó por completo.
Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas y entrelazando las manos. Por un momento, luchó con las palabras, pero finalmente habló. Hace mucho tiempo que no me siento así. No sé qué es exactamente lo que estoy sintiendo, pero, contigo, es diferente. Marlene sintió un calor recorrer su cuerpo. Sabía que Vicente no era un hombre que compartiera sus pensamientos con facilidad, y que cada palabra que salía de su boca llevaba un peso enorme. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo, tampoco sé qué es esto, dijo ella, con la voz temblorosa. Pero me asusta. Vicente la miró fijamente, con una mezcla de intensidad y ternura. No tienes que tener miedo. No haré nada que tú no quieras. Esas palabras la golpearon con fuerza, porque eran lo opuesto a lo que había escuchado durante años en su vida pasada. Había algo en Vicente que la hacía sentir segura, y aunque la lógica le decía que era una locura, su corazón le rogaba que se permitiera bajar la guardia. El silencio entre ellos se llenó de electricidad, una tensión palpable que los rodeaba como una cuerda invisible. Vicente extendió una mano hacia ella, despacio, como si temiera romper el delicado equilibrio que habían construido esa noche. Marlene, dime que me detenga si esto no está bien. Ella lo miró a los ojos, y en ese momento, todo su miedo pareció desvanecerse. Por primera vez en años, decidió escuchar su corazón en lugar de su cabeza. No quiero que te detengas, susurró. Vicente se acercó más, con movimientos lentos, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave al principio, como si ambos estuvieran explorando un territorio desconocido. Pero pronto, el beso se volvió más profundo, más urgente, como si todo el dolor, el deseo y la esperanza que habían reprimido durante tanto tiempo se liberaran en ese instante. Vicente tomó su rostro con ambas manos, acariciando sus mejillas mientras el mundo a su alrededor desaparecía. Marlene, por su parte, se dejó llevar, sintiendo que por primera vez en años estaba viva, realmente viva. Él la llevó con delicadeza hacia el interior de la mansión, guiándola hasta una habitación en el segundo piso. La luz de la luna entraba por las grandes ventanas, bañando el espacio en un resplandor plateado. Vicente cerró la puerta con cuidado, como si el momento requiriera la mayor de las atenciones. Marlene, no tienes que hacer esto si no quieres. Ella lo miró, con el corazón acelerado, pero segura de su decisión. Quiero estar aquí, Vicente. Quiero esto. Sus palabras fueron suficientes para desatar una noche que no solo fue de pasión, sino de algo más profundo. Sus cuerpos se encontraron con la misma intensidad con la que sus almas habían comenzado a entrelazarse esa noche en la terraza. Cada beso, cada caricia, era una promesa silenciosa, una forma de decir lo que las palabras no podían. Para Vicente, fue como redescubrir una parte de sí mismo que creía muerta desde la pérdida de su esposa. Para Marlene, fue un renacer, una oportunidad de volver a confiar, de volver a amar. El sol comenzó a filtrarse a través de las grandes cortinas blancas de la habitación, llenándola de una luz cálida y tenue. Marlene despertó lentamente, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, al girar la cabeza y ver a Vicente durmiendo a su lado, todo lo ocurrido la noche anterior volvió a su mente como una ola avasalladora. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. ¿Qué había hecho? La noche había sido intensa, hermosa, pero ahora que el día había llegado, las dudas se arremolinaban en su interior como un vendaval implacable. Con cuidado, se levantó de la cama y recogió su ropa, esparcida por el suelo. Todo en la habitación de Vicente reflejaba elegancia y opulencia, desde el delicado bordado de las cortinas hasta los muebles de madera oscura que irradiaban una sofisticación austera. Pero para Marlene, todo aquello era ajeno. Era un mundo al que no pertenecía. Mientras se vestía, sus pensamientos la asaltaban. ¿Qué significó esto para él? ¿Fue solo una noche para alguien como Vicente? ¿Qué pensará de mí ahora? Sacudió la cabeza, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ella.
No podía permitirse el lujo de soñar con algo más. No ahora, cuando toda su vida giraba en torno a cuidar a Clara y salir adelante. Antes de que Vicente despertara, Marlene salió de la habitación. Bajó por las escaleras de la mansión con pasos rápidos, casi huyendo. El personal de servicio apenas estaba comenzando su jornada, y nadie parecía notar su presencia. Cuando llegó a casa, encontró a Clara aún dormida, acurrucada en la pequeña cama que compartían. Marlene se sentó junto a ella, acariciándole el cabello con ternura, y sintió una punzada de culpa. «Todo lo que hago es por ti, mi amor», susurró. Pero en su interior, no estaba segura de si la decisión de la noche anterior había sido la correcta. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Horas después, Vicente despertó. Al notar que Marlene ya no estaba en la habitación, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Se vistió rápidamente y salió al balcón, donde el paisaje montañoso se extendía ante él como un océano verde infinito. Sabía que Marlene estaba asustada. Lo había visto en sus ojos la noche anterior, incluso cuando ella intentaba ocultarlo. Vicente respiró profundamente, decidido a demostrarle que lo que había ocurrido entre ellos no era un simple capricho de su parte. No podía dejar que ella pensara que era algo pasajero, porque, aunque no quisiera admitirlo, algo en él había cambiado desde que conoció a Marlene. Sin perder tiempo, Vicente pidió al chofer que lo llevara al pequeño pueblo donde vivían Marlene y Clara. Cuando llegó a la humilde casa, se detuvo frente a la puerta y golpeó suavemente. Marlene abrió y se sorprendió al verlo allí, de pie, con una expresión serena pero decidida. «Vicente, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz baja, echando un vistazo hacia adentro para asegurarse de que Clara no los escuchara. «Necesitaba verte». «Y también quería conocer a Clara», respondió, con una sonrisa cálida. «No sé si esto es una buena idea», comenzó Marlene, nerviosa. Vicente la interrumpió con un tono suave pero firme. «Marlene, no quiero que pienses que lo de anoche fue algo sin importancia para mí. No estoy aquí para complicarte la vida, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a ser parte de ella, si tú me lo permites». Ella lo miró, sorprendida por la honestidad en sus palabras. Antes de que pudiera responder, Clara apareció detrás de ella, frotándose los ojos con las pequeñas manos. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó, con curiosidad infantil. Vicente se agachó a la altura de Clara, esbozando una sonrisa amable. «Hola, tú debes ser Clara». «Soy Vicente, un amigo de tu mamá». Clara lo observó con cautela al principio, pero luego sonrió tímidamente. «¿Un amigo?». «Mamá nunca tiene amigos», dijo con la inocencia de un niño, provocando una risa suave en Vicente y un rubor en el rostro de Marlene. Vicente no perdió tiempo en intentar ganarse a la pequeña. Le mostró un pequeño paquete que había traído consigo, envuelto con papel de colores. «Esto es para ti. Escuché que te gustan los libros, así que pensé que este podría gustarte». Clara tomó el paquete con entusiasmo y lo abrió rápidamente. Dentro había un cuento infantil con ilustraciones brillantes que inmediatamente captaron su atención. «Gracias. Es muy bonito», exclamó Clara, sonriendo ampliamente. Marlene, que observaba todo desde la puerta, sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba conmovida por la atención que Vicente mostraba hacia su hija. Pero por otro, tenía miedo. Miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad, de que Clara se encariñara con él y, al final, todo terminara en más dolor. Mientras Clara hojeaba el libro con entusiasmo, Vicente se levantó y se acercó a Marlene. «No quiero presionarte, Marlene, pero quiero que sepas que estoy aquí. Para ti, para Clara, para lo que necesiten». Ella lo miró a los ojos, buscando alguna señal de falsedad, pero no encontró nada. Solo sinceridad. «Esto es mucho para mí, Vicente. No sé si puedo confiar en todo esto». «Lo sé», respondió él, asintiendo lentamente. «Pero no tienes que decidir nada ahora. Solo quiero demostrarte que puedes confiar en mí».
El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Vicente pasó un rato más con Clara, ayudándola a leer el cuento, mientras Marlene los observaba desde la distancia, con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza que intentaba negar. Mientras Vicente se marchaba al caer la noche, Marlene no podía evitar preguntarse si realmente había llegado el momento de dejar de huir de sus miedos. Y aunque todavía no tenía una respuesta clara, una cosa era segura, la presencia de Vicente estaba empezando a cambiarlo todo. El sol brillaba alto sobre las montañas, iluminando la humilde casa de Marlene con su cálida luz. Desde la visita de Vicente, algo en el aire había cambiado. Clara no dejaba de hablar de él, del cuento que le había regalado y de cómo había escuchado con paciencia mientras leía cada página, trabándose en algunas palabras pero siempre con entusiasmo. Marlene, mientras tanto, intentaba no pensar demasiado en lo que estaba sucediendo. Cada gesto de Vicente parecía desarmarla más y más, pero ella seguía luchando contra ese impulso de confiar. Había pasado demasiado tiempo protegiendo su corazón, y el miedo a depender de alguien otra vez la mantenía en guardia. Esa mañana, mientras lavaba la ropa en el pequeño patio trasero, Marlene escuchó el sonido de un motor acercándose. Alzó la vista y vio el familiar auto negro de Vicente detenerse frente a la casa. Antes de que pudiera decir algo, Clara salió corriendo hacia él con una sonrisa radiante. «¡Vicente!», exclamó la niña, agitando los brazos con entusiasmo. Vicente bajó del auto, vistiendo una camisa blanca arremangada y jeans, algo mucho más relajado de lo que Marlene estaba acostumbrada a ver en él. Llevaba una expresión serena, pero sus ojos brillaban con algo más, determinación. «Hola, Clara. ¿Cómo estás hoy?», preguntó, agachándose para estar a su altura. «Bien. Estaba leyendo el cuento otra vez. Mamá me ayudó con las palabras difíciles. Me alegra escucharlo. Pero hoy vine porque tengo una sorpresa para ti», dijo Vicente, guiñándole un ojo. Clara abrió los ojos como platos, emocionada. «¿Una sorpresa? ¿Qué es?». Vicente se puso de pie y miró a Marlene, quien estaba observando la escena desde el patio con las manos mojadas y una mezcla de curiosidad y cautela. «No quería hacer nada sin tu permiso, Marlene, pero pensé que sería algo bonito para Clara, y para ti también». «¿De qué se trata?», preguntó Marlene, mientras se secaba las manos en el delantal y caminaba hacia ellos. Vicente señaló hacia el enorme roble que se alzaba en un extremo del terreno. Dos hombres estaban trabajando allí, clavando tablones de madera en un tronco y asegurando una cuerda gruesa que colgaba de una rama alta. «Es un columpio», explicó Vicente, con una sonrisa suave. «Clara me dijo que nunca había tenido uno, y pensé que sería un buen lugar para que ella juegue». Marlene se quedó inmóvil por un momento, mirando el trabajo que los hombres estaban terminando. El columpio era sencillo, pero estaba bien construido. Una tabla de madera barnizada colgaba de las cuerdas, y las ramas del roble ofrecían una sombra fresca que parecía perfecta para las tardes calurosas. «Vicente, no sé qué decir». «Esto es demasiado», dijo Marlene, su voz temblando ligeramente. «No es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer por ella», respondió Vicente, mirándola a los ojos. «Solo quiero verla feliz». Clara, incapaz de contener su entusiasmo, tiró de la mano de Vicente. «¿Puedo usarlo ahora?». «Por favor». Vicente rió y asintió. «Claro que sí. Vamos a probarlo». Los trabajadores terminaron los últimos ajustes y se retiraron, dejando a Vicente empujar a Clara en el columpio. La niña reía con una alegría tan pura que hizo que el corazón de Marlene se encogiera. Desde el porche, ella observaba cómo Clara extendía los brazos al cielo mientras el columpio se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. «Mamá, ven a ver. Es tan divertido», gritó Clara, su voz llena de felicidad. Marlene caminó lentamente hacia ellos, aún tratando de procesar lo que estaba sintiendo. Cuando llegó al árbol, Vicente la miró con una sonrisa. «¿Qué opinas?». Marlene lo miró y luego a Clara, cuya risa resonaba entre las montañas. «Es hermoso, Vicente. De verdad,
no sé cómo agradecerte. Él negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada, Marlene. Lo hice porque quise, porque Clara se merece algo así. Y porque, tú también te lo mereces. Esas palabras tocaron algo profundo en Marlene. Durante años, nadie le había hecho sentir que ella y Clara eran importantes. Ese simple gesto, un columpio de madera, significaba más para ella de lo que podía expresar. A lo largo de las semanas siguientes, el columpio se convirtió en el lugar favorito de Clara. Pasaba horas allí, riendo, leyendo o simplemente mirando las montañas mientras se balanceaba suavemente. Vicente comenzó a visitarlas con más frecuencia, siempre trayendo algo para Clara, un libro nuevo, una canasta de frutas frescas o simplemente su tiempo. Clara lo adoraba. Para ella, Vicente era como el padre que nunca había tenido. Y aunque Marlene intentaba mantener una distancia emocional, no podía evitar sentirse conmovida al verlo con su hija. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Vicente llegó nuevamente a la casa de Marlene. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones para ambos, y aunque Marlene aún mantenía cierta distancia emocional, cada visita de Vicente parecía derribar poco a poco las barreras que ella había levantado durante años. Clara, por otro lado, lo había aceptado por completo, como si su presencia en sus vidas fuera algo natural. Aquella tarde, Vicente se veía distinto. Su habitual semblante sereno estaba teñido de una expresión más seria, casi melancólica. Mientras Clara jugaba en el columpio que él había mandado construir, Vicente y Marlene se sentaron en las sillas de madera del pequeño porche. Marlene notó su silencio y, como había comenzado a hacer últimamente, lo observó con atención. «Pareces preocupado hoy, Vicente», comentó, rompiendo el silencio que pesaba entre ellos. Él exhaló profundamente y miró a lo lejos, hacia las montañas. Durante unos segundos, pareció debatirse internamente antes de responder. «Hay algo que no te he contado, algo que debería haberte dicho hace tiempo», comenzó, con un tono más grave de lo habitual. Marlene frunció el ceño, preocupada. «¿Qué pasa? Puedes decirme lo que sea». Vicente apoyó los codos en las rodillas, mirando al suelo mientras hablaba. «Tengo un hijo, Marlene. Se llama Daniel. Tiene 8 años». Las palabras dejaron a Marlene sin habla por un instante. No era tanto el hecho de que Vicente tuviera un hijo, sino el tono de culpa que acompañaba su confesión. «No sabía que tenías un hijo». «Nunca lo mencionaste», dijo ella, con suavidad. Vicente asintió lentamente, como si cada palabra que estaba por decir pesara una tonelada. «Daniel vive con los padres de mi esposa. Desde que murió». Marlene sintió una punzada en el pecho al escuchar eso. Había aprendido sobre la trágica pérdida de Vicente semanas atrás, pero no tenía idea de que él había dejado a su hijo al cuidado de los abuelos maternos. «¿Por qué no está contigo?», preguntó, con cuidado de no sonar juzgadora. Vicente levantó la mirada hacia ella, con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Porque pensé que no sería un buen padre para él. Cuando murió mi esposa, sentí que mi mundo se derrumbaba. Me aislé, me encerré en mi trabajo, en mi dolor, y me convencí de que Daniel estaría mejor con ellos. Ellos siempre fueron una familia amorosa, y pensé que yo solo le daría más problemas». Marlene escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como si fuera una confesión íntima. Había algo profundamente humano en lo que Vicente le estaba diciendo, un hombre que, a pesar de todo su poder y éxito, había sucumbido al miedo y la inseguridad. «Vicente», dijo ella, tocando suavemente su mano. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti tomar esa decisión. ¿Pero has pensado en lo que Daniel siente?». Él apretó los labios, como si esa pregunta hubiera tocado una herida abierta. «Todos los días. Me pregunto si me odia, si me culpa por haberlo dejado. No pasa un día en el que no piense en él, pero no sé cómo arreglar las cosas». Marlene apretó ligeramente su mano, tratando de transmitirle algo de su propia fuerza. «Nunca es tarde para intentar, Vicente. Lo he visto con Clara. Ella te adora, y sé que Daniel también merece conocer ese lado de ti.
tienes tanto que ofrecerle. Vicente la miró, con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Crees que pueda hacerlo? ¿Crees que él me daría una segunda oportunidad? Solo hay una forma de saberlo, respondió Marlene, con una pequeña sonrisa. Pero tienes que dar el primer paso. Esa noche, después de despedirse de Marlene y Clara, Vicente regresó a su mansión. No durmió mucho, su mente estaba llena de recuerdos de Daniel, de su risa cuando era más pequeño, de las veces que lo había cargado sobre sus hombros en los días felices antes del accidente. También estaba llena de dudas, de miedos, pero las palabras de Marlene resonaban en su cabeza: nunca es tarde para intentar. A la mañana siguiente, Vicente hizo una llamada que había pospuesto durante años. Con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, habló con los padres de su difunta esposa. Quiero ver a Daniel. Quiero traerlo de vuelta a mi vida. La conversación no fue fácil. Hubo preguntas, recelos e incluso algo de resistencia. Pero finalmente, acordaron que Daniel pasaría un fin de semana con Vicente, como un primer paso. Cuando llegó el día, Marlene no pudo evitar notar la mezcla de nerviosismo y emoción en Vicente. Él había ido a recoger a Daniel a casa de los abuelos, y cuando regresó con el niño, Marlene y Clara estaban esperándolos en el columpio. Daniel era un niño de cabello oscuro y ojos inquisitivos, que al principio parecía tímido y reservado. Pero Clara, con su habitual entusiasmo, rompió rápidamente el hielo. Hola. Soy Clara. ¿Quieres jugar conmigo?, le dijo, extendiendo la mano. Daniel miró a Vicente, quien le dio un leve asentimiento, como dándole permiso para relajarse. Está bien, respondió el niño, tomando la mano de Clara y siguiendo su ritmo mientras ella lo guiaba hacia el columpio. Marlene observó cómo Vicente los miraba jugar, con una expresión que combinaba orgullo y melancolía. Lo estás haciendo bien, dijo Marlene en voz baja, poniéndose a su lado. Apenas estoy empezando. Pero esta vez no voy a fallar, respondió él, con determinación. Aunque el camino hacia la redención apenas comenzaba, en el aire había algo claro: Vicente estaba decidido a reconstruir la relación con su hijo, y en el proceso, quizás, construir algo más grande con Marlene y Clara. Y mientras los niños reían bajo las ramas del roble, Vicente entendió que su vida estaba cambiando de formas que jamás había imaginado. El sol comenzaba a descender sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las risas de Clara y Daniel resonaban a lo lejos, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Los dos niños corrían entre los campos de la hacienda, jugando a atraparse mientras Vicente y Marlene los observaban desde el porche, sentados uno al lado del otro en unas sillas de madera desgastadas. Nunca había visto a Clara tan feliz, confesó Marlene, con una sonrisa suave mientras observaba a su hija. Vicente giró la cabeza hacia ella, notando cómo el brillo de sus ojos reflejaba la paz que parecía estar encontrando poco a poco. Daniel tampoco había tenido esto en mucho tiempo, respondió Vicente. Pensé que lo estaba protegiendo al dejarlo con los abuelos, pero me doy cuenta ahora de todo lo que se estaba perdiendo. Marlene lo miró, conmovida por la sinceridad en su voz. Desde que Daniel había comenzado a pasar tiempo con ellos, Vicente parecía haber cambiado. Había algo más relajado en su postura, una chispa de alegría que no estaba allí antes. Pero también había algo más, una calidez que lo hacía más humano, más accesible. Los dos necesitaban esto, dijo Marlene. Clara y Daniel. Pero tú también, Vicente. Él soltó una pequeña risa, como si esas palabras lo tomaran por sorpresa. Tal vez tengas razón. Nunca pensé que encontraría algo como esto, algo tan simple y, al mismo tiempo, tan importante. Mientras hablaban, Clara y Daniel corrieron hacia el porche, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y sus sonrisas radiantes. Daniel llevaba una flor amarilla en la mano, y con timidez, se la ofreció a Marlene. Esto es para usted, señora Marlene, dijo, bajando la mirada mientras hablaba. Marlene tomó la flor con delicadeza, sintiendo un calor en el pecho. Gracias, Daniel. Es hermosa. Clara, sin poder contener su entusiasmo, interrumpió.
mamá, Daniel y yo encontramos un lugar cerca del río donde hay más flores. Podemos ir todos juntos mañana. Marlene rió ante el entusiasmo de su hija, mientras Vicente observaba la escena con una sonrisa tranquila. Suena como un buen plan, dijo él. Podríamos llevar algo de comida y hacer un picnic. Los ojos de Clara y Daniel se iluminaron al unísono. Sí. Exclamaron al mismo tiempo, antes de volver a correr hacia los campos, retomando su juego. Con el paso de los días, la relación entre los niños se volvió más cercana. Daniel, que al principio era reservado y tímido, comenzó a abrirse. Su risa, antes rara, ahora era una constante en la hacienda. Clara, con su naturaleza vivaz, parecía haber traído luz a su mundo, y juntos exploraban cada rincón de los campos como si fueran pequeños aventureros en busca de tesoros escondidos. Marlene no podía evitar sentirse conmovida cada vez que veía a su hija jugar con libertad. Durante años, la vida había sido una lucha constante, llena de restricciones y preocupaciones. Ahora, por primera vez, Clara estaba experimentando lo que significaba ser una niña, correr descalza por la hierba, perseguir mariposas y reír sin preocupaciones. Una tarde, mientras los niños construían una pequeña cabaña con ramas cerca del roble del columpio, Vicente se acercó a Marlene con 2 tazas de café recién hecho. Le ofreció una, y ella la aceptó con una sonrisa agradecida. ¿Sabes?, comenzó Vicente, mirando hacia los niños. Siempre pensé que mi vida estaba completa con mi trabajo, mis empresas, mi fortuna. Pero ahora me doy cuenta de lo vacío que estaba realmente. Marlene lo escuchó en silencio, dándole espacio para que continuara. Desde que comencé a pasar tiempo con Daniel otra vez, y contigo, y con Clara, siento algo diferente. Es como si finalmente entendiera lo que significa tener una familia. Marlene sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Vicente no solo eran sinceras, sino que también expresaban algo que ella misma había empezado a sentir, que, a pesar de lo improbable que era, estaban formando algo parecido a una familia. Esto, comenzó ella, señalando hacia los niños. No es algo que esperaba. No sé si estoy lista para llamarlo una familia todavía, pero, no puedo negar que es lo más cercano que he tenido aún en mucho tiempo. Vicente la miró con ternura. No hay prisa, Marlene. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, y que estamos construyendo algo. Ella sintió, sintiendo como su corazón comenzaba a ceder ante la idea de que quizá, solo quizá, esto podía ser real. La noche era tranquila en la hacienda, con las estrellas brillando sobre las montañas y el leve sonido del viento acariciando los árboles. Marlene estaba sentada en el porche de su pequeña casa, envuelta en un chal para protegerse del frío. Desde allí podía ver la silueta de Clara y Daniel jugando en la distancia, sus risas llenando el aire. Aunque el sonido debería reconfortarla, esa noche no podía ignorar la agitación que sentía en su interior. A pesar de lo bien que todo parecía ir, Marlene no podía evitar que los recuerdos de su pasado se filtraran en los momentos de tranquilidad. Su anterior relación, marcada por la manipulación y el abuso, había dejado cicatrices que todavía dolían. Había aprendido a cuidarse sola, a depender únicamente de sí misma, y ahora la idea de abrir su corazón a Vicente la aterrorizaba. ¿Puedo sentarme contigo? La voz de Vicente la sacó de sus pensamientos. Estaba de pie junto a la puerta, con una expresión amable pero cautelosa, como si supiera que ella necesitaba espacio. Marlene asintió lentamente, sin decir nada. Vicente tomó asiento en la silla junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, observando a los niños. «Parecen felices, ¿no?», comentó Vicente, rompiendo el silencio. «Sí, lo están», respondió Marlene, con un tono suave. Vicente la miró de reojo, notando la tensión en su postura, las manos entrelazadas con demasiada fuerza sobre su regazo. «¿Qué te preocupa, Marlene? Puedo ver que algo está en tu mente». Ella dudó, luchando internamente sobre si debía abrirse o no. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «No es fácil para mí, confiar». Vicente asintió lentamente, como si ya lo hubiera supuesto.
Lo entiendo. No tienes que explicármelo si no quieres, pero estoy aquí para escucharte. Marlene tomó aire y miró al horizonte. Mi vida antes de Clara era complicada. Estaba casada con un hombre que me hizo sentir pequeña, insignificante. Dependía de él para todo, y cuando finalmente pude irme, prometí que nunca volvería a ponerme en una posición donde alguien tuviera tanto poder sobre mí. Vicente permaneció en silencio, dándole tiempo para hablar. Ahora, contigo, no sé cómo manejar lo que siento. Me haces querer bajar la guardia, pero eso me asusta. No sé si estoy lista para confiar plenamente en alguien otra vez. Vicente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su voz era baja, calmada. Marlene, no voy a pretender que sé lo que has pasado. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para controlarte, ni para cambiarte. Solo quiero estar a tu lado. Y si eso significa darte tiempo y espacio, lo haré. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. ¿Y si nunca estoy lista? Vicente esbozó una pequeña sonrisa. Entonces seguiré aquí, esperando. Porque tú y Clara son importantes para mí. Y también Daniel. Lo que estamos construyendo aquí no tiene que ser perfecto, Marlene. Solo tiene que ser real. Las palabras de Vicente tocaron algo profundo en Marlene. Aunque todavía sentía miedo, no podía ignorar la calidez y la paciencia que él le ofrecía. Tal vez, pensó, confiar no significaba renunciar a su independencia, sino aprender a compartir su vida con alguien que la respetara. A lo lejos, Clara y Daniel corrieron hacia ellos, interrumpiendo el momento con risas y gritos de emoción. «Mamá. Vicente. Tienen que venir a ver lo que encontramos en el campo», exclamó Clara, tirando de la mano de su madre. «¿Qué encontraron?», preguntó Vicente, levantándose con una sonrisa. «Un nido de pájaros». «Con huevos y todo», respondió Daniel, emocionado. Vicente ofreció una mano a Marlene, quien dudó un segundo antes de aceptarla. Mientras caminaban hacia los niños, sintió que, aunque el miedo seguía allí, también comenzaba a surgir algo más fuerte, una pequeña chispa de esperanza. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, Marlene supo en ese momento que, quizás, confiar en Vicente era un riesgo que valía la pena tomar. La noche había caído sobre la hacienda, y las montañas, iluminadas por la tenue luz de la luna, parecían custodiar el momento que estaba a punto de ocurrir. El aire fresco de la sierra traía consigo el aroma de las flores nocturnas, y las estrellas brillaban intensamente sobre el cielo despejado, como si el universo hubiera decidido prestarle su escenario más bello. En la amplia terraza de la hacienda, Vicente estaba de pie junto a Marlene. Habían cenado con Clara y Daniel, quienes ahora dormían en sus habitaciones, agotados después de un día de juegos interminables. El ambiente estaba lleno de una calma que se sentía casi irreal. Vicente había estado silencioso durante toda la cena, algo que Marlene había notado pero no había mencionado. Sin embargo, en ese momento, su intuición le decía que algo importante estaba por suceder. «Es una noche hermosa, ¿no crees?», dijo Vicente, rompiendo el silencio mientras miraba el cielo. Marlene asintió, abrazándose a sí misma por el frío. «Sí, parece que las estrellas están más brillantes aquí en las montañas». Vicente la miró de reojo y esbozó una pequeña sonrisa antes de volver la vista hacia el horizonte. «Marlene, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, pero no encontraba el momento adecuado». Ella lo miró, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había algo en el tono de su voz que la hacía contener el aliento. «¿Qué pasa, Vicente?», preguntó, con suavidad. Él tomó aire profundamente y se giró por completo hacia ella, tomando sus manos con delicadeza. Marlene sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «Desde que entraste en mi vida, todo cambió. Pensaba que mi mundo estaba completo, pero tú y Clara me mostraron que no sabía lo que era realmente ser feliz, lo que era amar y ser amado». Marlene lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras, sin saber qué responder. «Al principio, tenía miedo», continuó Vicente, con una sonrisa leve, como si estuviera confesando un secreto.
Miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti, para Clara, para Daniel. Pero me di cuenta de que quiero enfrentar esos miedos, porque ustedes me han dado algo que no sabía que estaba buscando, una familia. Antes de que Marlene pudiera procesar lo que estaba escuchando, Vicente soltó suavemente sus manos y se arrodilló frente a ella. Marlene llevó las manos a su boca, incrédula, mientras lo veía sacar una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Marlene, bajo este cielo que tantas veces nos ha visto juntos, quiero pedirte que seas mi esposa. Abrió la caja, revelando un anillo con una esmeralda brillante rodeada de pequeños diamantes. La piedra, de un verde profundo, parecía reflejar las montañas que los rodeaban. Esta es una esmeralda de aquí, de nuestra tierra, de estas montañas que nos unieron. Quiero que sea un símbolo de lo que hemos construido juntos, algo fuerte, valioso y único. Marlene sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, sorpresa, felicidad y una pizca de miedo que poco a poco se desvanecía ante la mirada sincera de Vicente. Prometo que estaré a tu lado, que respetaré tu independencia, que amaré a Clara como si fuera mi propia hija, y que haré todo lo posible para ser el hombre que mereces. Marlene intentó hablar, pero su voz se quebró por la emoción. Finalmente, asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, Vicente. Sí, quiero ser tu esposa. Él se levantó, colocando el anillo en su dedo con manos firmes pero temblorosas por la emoción. Luego la abrazó con fuerza, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse. No sabes cuánto me haces feliz, Marlene, susurró él, acariciando su cabello. Nosotros también somos felices contigo, Vicente, respondió ella, apoyando su cabeza en su pecho. Desde el interior de la casa, Clara y Daniel, que habían estado espiando desde una de las ventanas, soltaron un pequeño grito de emoción y corrieron hacia la terraza, interrumpiendo el momento con risas y abrazos. Mamá, ¿vas a casarte con Vicente?, preguntó Clara, emocionada. Sí, cariño, voy a casarme con él, respondió Marlene, riendo mientras tomaba a su hija en brazos. Daniel abrazó a Vicente con fuerza, y éste se agachó para devolverle el gesto. ¿Eso significa que seremos una familia de verdad?, preguntó Daniel, con los ojos llenos de esperanza. Vicente lo miró con ternura, colocando una mano sobre su hombro. Eso significa que ya somos una familia, Daniel. La hacienda, que durante años había sido un lugar solitario y silencioso, ahora rebosaba de vida. Los pasillos resonaban con las risas de Clara y Daniel, que corrían juntos, inseparables, mientras Vicente y Marlene los observaban desde el umbral de la entrada principal. La familia que parecía improbable meses atrás ahora era una realidad palpable, construida con amor, paciencia y un compromiso inquebrantable. La boda de Marlene y Vicente había sido sencilla, rodeada por amigos cercanos, trabajadores de la hacienda y vecinos del pueblo. No hubo lujos excesivos, pero sí una calidez especial, como si las montañas mismas celebraran la unión de dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Desde entonces, la vida en la hacienda había cambiado para siempre. Marlene, motivada por el apoyo incondicional de Vicente, había decidido retomar sus estudios. Se inscribió en un curso de administración y poco a poco comenzó a involucrarse en la empresa de esmeraldas. Vicente la animaba en cada paso del camino, orgulloso de verla crecer no solo como madre y esposa, sino también como una mujer decidida a perseguir sus sueños. ¿Estás segura de esto?, preguntó Vicente una mañana mientras ella revisaba unos documentos de la empresa en la mesa de la cocina. Claro que sí. Quiero ayudarte a que todo lo que has construido crezca aún más. Además, Clara necesita ver que su mamá también puede hacer cosas grandes. Vicente sonrió, inclinándose para besarla en la frente. Ya haces cosas grandes, Marlene. Pero estoy feliz de que estés a mi lado en esto. Clara y Daniel, por su parte, se habían convertido en el alma de la hacienda. Pasaban sus días explorando los campos, ayudando a cuidar a los animales y jugando bajo las ramas del roble donde aún colgaba el columpio que Vicente había construido para ellos.
Los dos niños crecían como hermanos, compartiendo aventuras y aprendizajes, siempre unidos por un vínculo especial que parecía irrompible. Una tarde, mientras Clara y Daniel jugaban cerca del río, Marlene y Vicente paseaban juntos por los jardines de la hacienda. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores silvestres, y el cielo, de un azul intenso, comenzaba a tornarse dorado con los últimos rayos del sol. Nunca pensé que sería posible tener esto, confesó Marlene, mirando a Vicente con una sonrisa que reflejaba paz. Yo tampoco. Pero ahora sé que todo valió la pena. Tú y Clara me salvaron de una vida vacía, Marlene. Me devolvieron la esperanza. Y tú nos diste un hogar, respondió ella, tomando su mano con fuerza. La hacienda no solo se había transformado en un espacio lleno de risas y amor, sino también en un lugar de nuevas oportunidades. Vicente, junto a Marlene, comenzó a implementar proyectos sociales para ayudar a las familias del pueblo, especialmente a madres solteras como Marlene había sido. Abrieron un centro comunitario y crearon empleos en las minas y en los campos, asegurándose de que todos compartieran los frutos de su trabajo. Esa noche, mientras la familia cenaba en la gran mesa de madera del comedor, Clara miró a Vicente con una sonrisa traviesa. ¿Podemos construir otra casa en el árbol? Pero esta vez más alta. Daniel asintió, emocionado. Sí. Quiero ayudar a martillar las tablas. Vicente rió, mirando a Marlene, quien solo negó con la cabeza, divertida. Veremos qué podemos hacer. Pero esta vez tendrán que ayudar más, dijo Vicente, guiñándoles un ojo. Las risas llenaron la habitación una vez más, y Marlene, al mirar a su alrededor, sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Habían pasado por tanto, pero finalmente estaban donde siempre habían soñado, en un hogar lleno de amor, esperanza y nuevas oportunidades. Bajo el cielo estrellado de las montañas colombianas, rodeados por el verde infinito de los campos de esmeraldas, Marlene, Vicente, Clara y Daniel eran la prueba de que incluso los corazones más heridos podían encontrar cura y un nuevo comienzo. Una familia improbable, sí, pero una familia que estaba destinada a estar junta. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.